en donde podemos observar que se encuentra un listado de varios procesos. Dentro de ellos, el último es el envío de comunicados y cartas de invitación. Entonces, si quisiéramos identificar de dónde nace estos procedimientos, esta postura de las autoridades fiscales en estar insistiendo con comunicados, cartas de invitación que nos llegan por correo electrónico a través de buzón tributario, programas como el de revisiones profundas, todo esto ya está, digamos, previsto en este plan maestro y es evidente que pues va a continuar en lo que resta del año y el siguiente. En ese sentido, creo que también para poder complementar lo que es la posición de la autoridad con este plan maestro es pasar a qué es el fundamento sobre el cual descansa este proceder, ¿no? Entonces, y para tales efectos, le cedo la palabra a Julia para que nos comente al respecto. Claro, César, muchas gracias. Entonces, pues como ustedes verán, todo este tema de cartas de invitación tiene una vigencia presente muy relevante porque es parte de las acciones donde el SAT no va a quitar el dedo del renglón, al contrario, va a seguir incrementando y por eso es la importancia de tener muy claro qué está haciendo la autoridad, cómo lo está haciendo, los diversos escenarios que se pueden enfrentar y cómo debemos evaluar los pasos que tenemos que tomar en estos casos. Vamos a poner muchos ejemplos prácticos para que ustedes puedan aterrizar de mejor manera las problemáticas que se van enfrentando y algunas recomendaciones que haremos. Entonces, eh, como decíamos, pues es esta eficiencia recaudatoria de la que habla el SAT, que la divide en tres grandes características: el cumplimiento de obligaciones, la vigilancia profunda y la cobranza coactiva. Y dentro del cumplimiento de obligaciones y vigilancia profunda es lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, quisiéramos darles un breve panorama del fundamento legal porque las cartas de invitación no tienen un fundamento tan claro y el fundamento que se ha dado es muy reciente. Estamos hablando de 2020, los primeros fundamentos un poquito más claros, y 2021 y 2022 ya mucho más claros. Pero a pesar de ello, el cómo se tiene que desarrollar este procedimiento, por llamarle de alguna manera, sigue estando en el limbo, porque la ley no lo establece, solo les da la facultad del qué, pero la ley no prevé el cómo y el cuándo la consecuencia o el paso siguiente que debe dar la autoridad. Y eso pues genera mucha ambigüedad, lo cual es en contra de los contribuyentes. Entonces, le vamos a dar importancia y mayor parte del tiempo a los casos prácticos, pero solamente queremos ponerles un marco de referencia legal para que ustedes tengan esa claridad. Y en ese sentido, pues el fundamento está en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que prevé diversas facultades de las autoridades y particularmente en algunos de los incisos fue donde se incorporó esta nueva obligación de la autoridad. Entonces, bueno, perdón, más que esta nueva obligación, esta nueva facultad. Entonces, quise destacar los tres más importantes que nos pueden funcionar de mejor referencia. La primera parte es este inciso J de la fracción primera, donde lo que hizo la autoridad fue, bueno, el legislador fue poner de manera expresa la facultad de la autoridad para promover la certidumbre, prevenir controversias a través del cumplimiento cooperativo, voluntario y oportuno. Es así de general como lo prevé la ley y conforme a la propia ley se deben de establecer los términos, condiciones y procedimientos con los que debería de ejecutarse a través de reglas de carácter general. Pero ahí es donde falta, porque la facultad está, pero en la práctica, en la resolución miscelánea, solamente está una ficha de trámite para hacer una aclaración en ciertos supuestos, y lo va a detallar César en láminas subsecuentes. Entonces, como ustedes verán, es verdad que ya hay un fundamento para promover este cumplimiento cooperativo, voluntario y oportuno, pero el qué, el cómo y el cuándo es el que sigue demasiado general. En ese mismo sentido, además, se adicionó en 2021 esta posibilidad de lanzar los programas de cumplimiento voluntario y particularmente a través de esos programas de cumplimiento voluntario hacer saber a los contribuyentes cuando detecte la autoridad posibles supuestos de riesgo a partir de lo que le llaman los parámetros de referencia. Estos parámetros de referencia ustedes los conocen normalmente como las tasas efectivas porque es lo más sonado,
pero en realidad los parámetros de referencia es la posibilidad que tiene la autoridad de establecer indicadores con base en determinados contribuyentes y sectores, establecer, digamos, justamente esos parámetros de referencia en materia, ya sea por utilidades, deducciones o márgenes de utilidad, y a partir de ello la facultad que se dio a la autoridad a partir de 2021 es la posibilidad de que al amparo de cualquier programa de cumplimiento le den a conocer estos posibles identificadores de riesgos. Este es el sustento para las cartas de invitación conocidas como de revisión profunda que vamos a profundizar más adelante. Pero lo mismo, ¿no? Solo los da el qué, pero no dice cómo se debería de ejecutar, y en la práctica pues la autoridad lo hace en muy distintas maneras, y eso pues obviamente no genera la certidumbre necesaria para que el contribuyente tenga en blanco y negro lo que la autoridad le está proponiendo y puede tomar una decisión con mucho más claridad. Entonces, la siguiente parte conceptual que quisiéramos platicar con ustedes es esta fracción cuarta que se adicionó también a partir de 2021 para poder prever, digamos, ya de manera expresa la posibilidad de mandar estos comunicados masivos para promover el cumplimiento de las obligaciones e inclusive informar las inconsistencias detectadas o lo que le llama la autoridad comportamientos atípicos. También vamos a poner algunos ejemplos más adelante donde en el presente la autoridad, a partir de que te identifica comportamientos que la autoridad dice, oye, no es lo que regularmente venías haciendo en ejercicios previos con base en las declaraciones que tengo, la autoridad considera que puede haber un comportamiento atípico y genera estos comunicados que se traducen también en las invitaciones. Ahora bien, para ir entrando un poco más a los casos que estamos a punto de abordar, quisimos explicar de manera muy concisa, pero para dar un panorama conceptual, los tipos de invitaciones que en el presente existen, porque por esta misma falta de regulación, la autoridad pues lanza distintos tipos de cartas de invitación o comunicados o requerimientos, y para darle un poquito más de claridad, lo que hicimos fue agruparlos para que pueda ser un poquito más claro ese concepto. Y en ese sentido, lo que diríamos es que hay un primer grupo que son pues las cartas de invitación masivas, que normalmente están enfocadas principalmente en solicitar la presentación de las declaraciones cuando existe una omisión, ya sean las anuales, las de pago provisional, retenciones, incluso la presentación del dictamen. Son procedimientos que le llaman masivos, e inclusive ahora con el uso de la tecnología, pues la autoridad lo identifica de manera automatizada, y son estas campañas masivas para el cumplimiento y presentación de las declaraciones. Después existe otro nivel de cartas de invitación que le estamos llamando individuales, porque ya tienen, digamos, información mucho más dirigida al contribuyente. No es un estándar de, oye, presenta tu declaración de renta o presenta tu declaración en materia de retenciones, sino mucho más dirigidas. Y dos ejemplos muy claros son diferencias de CFDIs y procedimientos del 69 por operaciones inexistentes, y de los cuales también vamos a profundizar en unos minutos. Y un tercer nivel ya son justamente las invitaciones de revisión profunda, donde ya la autoridad entra justamente a estos indicadores o comportamientos que la autoridad puede considerar atípicos. En ese mismo sentido, también no perdamos de vista que además de las cartas de invitación, pues la autoridad también de pronto manda propuestas de pago, como por ejemplo cuando la autoridad considera que ya hay una multa y te dice, mira, aquí ya está su cantidad, si la pagas tal fecha, aquí está la línea de captura y listo. Declaraciones prellenadas o comunicados en general para el cumplimiento de obligaciones fiscales, que en algunas ocasiones, como vamos a ver, se traducen más en la falta de actualización de la base de datos de la autoridad, y entonces le avienta al contribuyente, pues digamos, esa responsabilidad de tener que decirle, oye, mira, esta obligación yo no la tengo, esto que estás asumiendo no es así. Entonces, y finalmente los comunicados para informar inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos, que va muy de la mano con las revisiones profundas que platicábamos hace unos minutos. Entonces, este es el marco conceptual teórico legal para que ustedes tengan ese parámetro o punto de partida. Y ahora, pues les cedo la palabra nuevamente a César, porque queremos platicar con más detalle ejemplos y casos prácticos de lo que va sucediendo en la práctica con las cartas de invitación. Gracias, Julia. Y entonces, entrando ya en la materia de los ejemplos, digo, quisimos aquí recopilar algunos de los más comunes, y antes de entrar a ver cada uno de ellos, simplemente poner pues como antesala el hecho de que esos son los supuestos más comunes, ¿no? Diferencias entre ingresos declarados y los FDIs, discrepancia entre las deducciones manifestadas en la declaración anual y los FDIs recibidos, que inclusive ese tema de las deducciones
En algunas ocasiones llegan por varios ejercicios, lo mismo ocurre en el caso de ingresos, cada uno con sus particularidades en la complejidad de hacer los cruces, omisión en la presentación de declaraciones y entero de impuestos, que pueden ser de IVA, retenciones de ese impuesto, ICR, retenciones de sueldos, de asimilados, honorarios, arrendamiento, reciclo en materia de impuesto de la renta, y también diferencias entre las retenciones por sueldos y salarios, así como en PTU, versus lo que está manifestado en los CFDIs correspondientes o en las declaraciones. También algunas cartas de invitación están enfocadas a obligaciones pendientes de cumplimiento o que están próximas a vencer. El SAT, como buen socio de las empresas en México, pues nos manda esos recordatorios, ¿no? Oye, sabes que viene el vencimiento, no se te vaya a pasar. Entonces sí está muy, muy al pendiente. Y es el último supuesto que ven en pantalla. Entonces, ya entrando con el primero, en cuanto a la discrepancia, las diferencias de los ingresos, este es un pequeño extracto de lo que seguramente ustedes ya han estado viviendo en estos correos electrónicos o documentos que están en buzón tributario, en comunicados. Básicamente, pues, están los particulares de la empresa y nos ponen en un cuadro muy sencillo, pues, cuánto es el importe, en este caso el ejercicio 2021, de la sumatoria de todos los FDIs emitidos en ese entonces versus los ingresos manifestados en la declaración anual. Y aquí, pues evidentemente, en el afán de poder aclarar la situación con las autoridades fiscales y en el afán de evitarnos ya un proceso formal de auditoría, pues la recomendación que de momento hacemos es hay que atender esta carta de invitación, hay que hacer los amarres, los cruces y el trabajo que corresponda para aclararlo e inclusive en algunas ocasiones en esta labor que se lleva a cabo, el contribuyente sí detecta que posiblemente tuvo alguna omisión y eso ya conllevaría una declaración complementaria y en su caso el pago de algún impuesto omitido, ¿no? Entonces también vale la pena resaltar que no en todas las ocasiones cuando se hacen estos cruces es es algún error o alguna posición incongruente de la autoridad, también llegamos a darnos cuenta que sí existió un error por parte de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es el proceso que nosotros recomendamos, asesoramos a los clientes que se nos acercan respecto a este tipo de documentos? Es hacer una descarga masiva de todos los efectos de ingresos del ejercicio que corresponda, identificar aquellos que son vigentes, duplicados, cancelados, para ir depurando una base de datos que nos permita hacer estos cruces con la información de las declaraciones que correspondan. Si es del ejercicio, pues evidentemente tratar de vincularlo. En la práctica, donde se comienza a complicar, y ahora sí que es caso por caso, ¿no? Pero hemos tenido situaciones con algunas empresas en donde al momento de hacer el cruce con contabilidad y con la información que se manifiesta en la declaración anual, detectamos que algunos ingresos restan egresos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de estar catalogados en la contabilidad en la parte de ingresos, están disminuyendo los egresos. ¿Por qué? Por alguna cuestión de reportes financieros, por controles de costos, etcétera. Sin embargo, pues técnicamente para lo fiscal lo correcto es segregar y además identificar esos ingresos con los FIs correspondientes. Esto comienza a complicar los cruces que estamos comentando y evidentemente pues, sería caso por caso, ¿no? Pero simplemente para ponerlo como ejemplo. Y en el proceso, pues identificamos aquellas partidas que no están representadas por un CFDI y que es lo más común en las aclaraciones con la autoridad. Oye, autoridad, tú simplemente de forma muy lineal descarga, bueno, ellos tienen la base de datos, ¿no? Simplemente hiciste sumatorias de los FDIs versus el ingreso que está en la declaración anual, pero no hiciste la labor de identificar que hay ingresos que no están respaldados con CFDIs, como es una ganancia cambiaria, como es el ajuste anual por inflación acumulable. Entonces, parecería ser que es muy claro para nosotros, pero pues evidentemente la autoridad se va por un camino más sencillo de trasladarnos a nosotros la complejidad de hacer estos amarres, ¿no? Y ya por Bien, consiguiente, sí, adelante, Julia. gracias. Y perdón, es que te interrumpí, pero en ese sentido, de lo que nos ha tocado ver, es verdad que además, pues se ve muy claramente ahí cómo le arrojan al contribuyente esa identificación y además eso no va a cambiar, ¿no? Porque
de acuerdo con los mecanismos que tiene la autoridad de manera automatizada, solamente lo pueden identificar de esa manera global y es el contribuyente el que tiene que hacer la tarea. Entonces, digamos que ahí pues es importante profundizar, como dice César, echarse el clavado porque definitivamente es el contribuyente el que va a tener que hacer esa labor y a veces puede haber una explicación tan clara como la que comenta César o bien verdaderamente identificar que algo nos está fallando en el proceso de cumplimiento. Adelante, César. Correcto, sí, correcto. De hecho, también aprovechando el comentario, Julia, en el primer proceso que están viendo en la diapositiva, también nos hemos dado cuenta que la empresa entendía que había CFIs que se habían cancelado porque habían corrido el proceso dentro de su RP y resulta ser que el RP nunca mandó la comunicación o nunca se interconectó con el PAC para efectos de la cancelación en la página de internet del SAT y por consiguiente los CFDIs que ellos contablemente consideran cancelados no quedaron de tal forma para efectos fiscales porque siguen existiendo. Entonces también es a veces ese tipo de situaciones que ya conllevan un análisis del proceso de los sistemas y alguna falla dentro de ellos, ¿no? Y como nada más para cerrar el comentario respecto de este proceso, pues ya lo que queda después de hecho cada uno de estos pasos es esa conciliación de ingresos en donde ya hicimos todo el barrido de los tipos de CFDI, si estaban cancelados, duplicados y demás, los conceptos que no están representados por un CFDI y ya le proporcionamos en un anexo a la autoridad la aclaración junto con el escrito correspondiente, ¿no? Digamos, es a grosso modo el proceso. Evidentemente, cada caso puede ser mucho más complejo que otros o que lo que acabo de comentar. Otro ejemplo es las diferencias en las deducciones. Es muy parecido a lo que acabo de comentar en materia de los ingresos, pero aquí quisimos ponerles en la pantalla el caso en donde la autoridad fue omisa en la diferencia. Simplemente nos manifestó, oye, existe una diferencia entre tus erogaciones de la sumatoria de todos los CFIs que recibiste de tus proveedores versus las deducciones fiscales en la declaración anual, en este caso 2019, pero no nos dice el importe de la diferencia, lo cual hace todavía más complejo la aclaración porque prácticamente desconocemos a qué se refiere la autoridad si no nos dice el importe. ¿Qué podemos resaltar en este caso? Cuando lo hemos tenido, lo que hacemos es presentar una queja ante Prodecon para que Prodecon nos ayude a gestionar con la autoridad fiscal a que nos diga a cuánto asciende la diferencia, por lo menos para tener un parámetro que nos haga más sencilla la aclaración. Porque aquí estaríamos navegando a ciegas sin saber la diferencia. Podemos contestar lo que fuera y, o sea, digamos, para efectos prácticos, y no estaríamos seguros de qué es lo correcto o qué es lo que está esperando la autoridad para cerrar el asunto. Entonces, digamos, echar de mano de estos procesos a través del Prodecon, que evidentemente pues no tienen un costo, que Prodecon como intermediario sí apoya al contribuyente, sí nos han dado resultados y sí hemos tenido esta comunicación con la autoridad para que nos diga la diferencia que aquí, pues en el documento fue omisa, ¿no? El proceso es muy similar a lo que ya explicaba. ¿Qué podemos resaltar aquí? Pues la complejidad del volumen de los FDIs. Evidentemente, al hablar de proveedores, hemos tenido casos con clientes que a veces lo que son los conceptos de viáticos son numerosos, dependiendo del giro de la compañía. Entonces, los FDIs de ingresos, dependiendo también del giro, pueden ser menores y en egresos muy vastos, ¿no? Entonces también la descarga masiva puede ser muy lenta y muy compleja. Y lo otro es pues, la identificación de las partidas especiales como erogaciones parcialmente deducibles. El CFDI va a tener importe total, evidentemente, en el proceso técnico de identificar la deducción que sí procede, pues disminuimos la cuantía en atención a los parámetros que están en la ley. Otra vez, ejemplo, los viáticos, arrendamiento de vehículos, lo que son inversiones, por ejemplo, automóviles que tienen un MOI limitado, etcétera, ¿no? Entonces esto comienza a ser un poco más complejo el análisis, los acruces y evidentemente la conciliación. Deducciones sin CFDIs, igual puede ser el caso de pérdida cambiaria, como lo vimos en ingresos. Los FIs de egresos,
que emite el propio contribuyente, notas de crédito, CFDIs de nómina, que también conllevan su complejidad, y algunas erogaciones vinculadas al flujo de efectivo, como serían transacciones con personas físicas. Entonces, se vuelve un poco más complejo el de las erogaciones versus las diferencias entre CFDIs de ingreso y los ingresos declarados. Otro que ha sido recurrente y que inclusive en fechas recientes, por ahí tuvimos también un comunicado del Comité Técnico del IMSS, es respecto a la PTU. Entonces, también con la PTU, la autoridad ha mandado cartas de invitación en donde nos muestra diferencias entre lo declarado y lo que ha sido manifestado en los FDIs. Aquí, ¿qué podemos resaltar respecto a la PTU? Pero nada más antes de resaltarlo, me voy a referir también a las diferencias de los CFDIs de nómina, porque esto también es súper habitual. Entonces, también la autoridad nos manda todo el listado de lo que son los CFDIs de nómina de todos los trabajadores versus las retenciones de sueldos y salarios. Y ahora sí, pasando a lo que podemos resaltar de estos dos supuestos, son errores en la fecha de pago y los retimbrados. Esto es súper común. Hay que recordar que el sistema del SAT está parametrizado para reconocer los efectos de CFDIs en nómina, tanto sueldos y salarios como de PTU, con lo que es el campo de fecha de pago y no la fecha de emisión o la fecha de la nómina. Entonces, en algunas ocasiones, el departamento que corre el proceso de estos timbrados cuando hace los amarres, los vaciados de las cantidades, pues no está tomando este parámetro de la fecha de pago y eso evidentemente genera este tipo de diferencias. También recordar el retimbrado, tenemos hoy en día una facilidad para hacerlo en febrero del año siguiente. ¿Por qué lo resalto? Porque en algunas ocasiones con estas cartas de invitación nos damos cuenta de que si hubo algún error, el tema es cómo lo corrijo cuando ya no estoy dentro de este parámetro de la facilidad. Si, por ejemplo, hoy en día que estamos en septiembre, queremos modificar un error de los timbrados de 2022, pues ya no estamos en el tiempo porque pasó esta fecha de febrero de 2023 para hacer la corrección y evitarnos consecuencias más graves como sería el no reconocimiento de la deducción de los FDIs retimbrados. Entonces, aquí digamos, esto conllevaría que sí tengamos cuidados especiales en materia de CFDIs de nómina a inicios del año para aprovechar esta facilidad y hacer la corrección correspondiente. También hemos visto errores en los timbrados, por ejemplo, hay conceptos que no podemos utilizar la clave que corresponde a ingresos por sueldos y salarios. Recordar que en el capítulo correspondiente de la ley respecto de sueldos y salarios hay una segregación en donde hay varios conceptos que se identifican como asimilados, aunque sean prestaciones que se le proporcionan a los trabajadores. Ejemplo, los famosos planes de acciones. Los planes de acciones, este beneficio de entregarle al trabajador con ciertos requisitos básicos acciones de la compañía, ya sea la mexicana o principalmente de la extranjera, que es la casa matriz de la subsidiaria mexicana, este beneficio es o se las regalas o se las das a un costo menor, lo cual conlleva el reconocimiento de ingresos para el trabajador. El tema es que en el timbrado no podemos usar la clave de ingresos por sueldos y salarios, sino la de asimilados. Y ahí se comete un error que en este tipo de procedimientos de la autoridad lo detectamos y conlleva retimbrados. Entonces también hay que tener mucho cuidado en las claves que estamos utilizando en los FDIs de nómina. Ya adelantaba los anticipos de PTU, este criterio del Comité Técnico del IMSS, evidentemente está diciéndonos que el IMSS no reconoce estos anticipos, que se volvió una práctica común con la reforma laboral y entonces no le va a dar la categoría de PTU y puede ser cualquier otra cosa, como una prestación grabada. Hoy en día no hemos visto una posición de la autoridad fiscal al respecto, pero no nos extrañaría que alineados con lo que dijo el comité técnico, pues también para efectos del ICR no se reconozca y por eso la recomendación sería evitar este tipo de anticipos y simplemente pues hacer el pago y el timbrado de enero a mayo del año siguiente, ¿no? Duplicidad en los timbrados también es muy común por el volumen de trabajadores, llegan a cometerse ese tipo de situaciones y evidentemente pues conlleva que tengamos esos cuidados.
y nóminas extraordinarias como liquidaciones o pagos especiales, que también a veces no se toman en cuenta, ¿no? Y en este tema de sueldos y salarios, César, tal vez hacer énfasis que en el presente es uno de los temas donde está generando un impacto muy importante porque la autoridad ha identificado que justamente existen algunas deficiencias como los ejemplos que nos apunta César. Entonces es muy importante que hagamos ese ejercicio porque si recibimos una invitación, forzosamente vamos a tener que hacer esas integraciones. Como ejemplo del primer supuesto que ponía César, ¿no? Esa diferencia entre la fecha de pago y la fecha del periodo al que corresponde, cuando nos llegue una carta de invitación por diferencias, pues seguro se va a necesitar ese análisis de identificar cuál es el periodo al que corresponde el sueldo y salario, en qué fecha se pagó ese sueldo y salario, pero en qué fecha se enteró la retención y en qué fecha se emitió el CFDI y el timbrado. Entonces, ahí es donde van surgiendo las discrepancias que pueden existir y más cuando se trata de casos particulares muy comunes, por ejemplo, el pago de los conceptos cuando se termina la relación laboral, finiquitos, indemnizaciones, etcétera. También ahí puede haber discrepancias importantes entre estas fechas que acabo de mencionar. Entonces, son ejemplos de cómo este tema de sueldos y salarios en el presente es de los favoritos, porque ciertamente se han identificado una serie de diferencias o inconsistencias que pueden existir. Y como decía César, pues hay que ir valorando en cada caso qué paso vamos a tomar. Más adelante en otras láminas vamos a platicar justamente de eso, ¿no? Evaluar hacia dónde queremos irnos una vez que vamos identificando en cada supuesto dónde están las problemáticas. Adelante, César. Gracias, Julián. Y bueno, continuando con los ejemplos, también ya adelantábamos que las cartas de invitación también refieren a lo que es la omisión en el pago de declaraciones mensuales o anuales. Creo que estas son las que podrían ser más sencillas de resolver, pero también son aquellas que nos representarían realmente el pago por algo que pudimos pues, haber omitido tal cual, ¿no? Entonces, son muy claras, te dicen el periodo, te dicen el importe y simplemente es, oye, pues no cumpliste, paga lo correspondiente más los accesorios y listo, ¿no? Entonces, digamos, estas, las quisimos poner como ejemplo, son más sencillas de resolver, pero también se han vuelto muy comunes, así como aquellas que ni siquiera son por la omisión del pago, simplemente es, oye, no presentaste tal declaración, se desconoce el importe, pero te estoy avisando que no la tengo en el sistema. ¿Qué podemos resaltar de aquí? Que ya el sistema de la autoridad fiscal es, digo, en el pasado ha sido lo mismo, sin embargo, hoy en día es mucho más eficiente. ¿A qué me refiero? Pues es un sistema que está al día, en tiempo real. La diferencia es que ya está parametrizado para que el robot nos mande este tipo de cartas de invitación prácticamente al día siguiente de la omisión en el cumplimiento de la declaración que corresponda. Entonces, ya no es como en el pasado en el que, oye, pues no presentaste tal pago provisional, a lo mejor se van a tardar algunos meses en detectarlo, en decirnos. Ahora es prácticamente al día siguiente del vencimiento de la obligación y esto pues conlleva que tengamos todavía más cuidado y pues en la contradicción pues también tenemos esta situación de las fallas de la página de SAT en donde bueno pues también no hay una posición flexible de parte de ellos, ¿no? Este vencimiento en particular del día lunes fue un dolor de cabeza para muchos contribuyentes que estuvieron toda la mañana y parte de la tarde tratando de presentar sus declaraciones y los pagos y el sistema prácticamente estaba colapsado y algunos que tuvieron suerte lo pudieron presentar en la noche y al día de hoy no hay una manifestación por parte de la autoridad respecto de que se hubiera permitido un día adicional por estas fallas, ¿no? Simplemente postearon en sus redes sociales, oye, pues elimina cookies, haces este procedimiento en tu computadora y eso tiene que resolver el problema, lo cual no es cierto, pero bueno, también eso conlleva que tengamos este, pues la precaución de presentar con anticipación y no el día del vencimiento de las declaraciones, porque pues ya está en esto la autoridad pues es omisa, ¿no? En sus fallas tecnológicas. De todos estos ejemplos que he comentado, algunos sí prevén algún plazo para la aclaración o en dado caso el pago de la omisión.
Sin embargo, no es el común de todas las cartas de invitación, algunas son omisas en un plazo. El que estamos mostrando es respecto a las revisiones o la vigilancia profunda, en donde sí nos llegan a decir, oye, tienes tantos días para corregir, inclusive estas son las que nos hacen una cita a través del sistema Teams para escuchar cuáles son las diferencias que detectó la autoridad y para que procedamos a la aclaración. Pero ¿qué queremos resaltar? Que cuando no exista un plazo establecido en la carta de invitación, existe una ficha de trámite que prevé un plazo genérico de 15 días posteriores a la recepción de la carta de invitación, recordando que son 15 días hábiles. Pero ¿qué es lo curioso de esta ficha de trámite? Yo resaltaría dos características. Una, no hay fundamento, salvo que Julia me corrija, pero no hay fundamento para este plazo. Simplemente, como en muchas ocasiones, la autoridad simplemente nos pone un proceso y nos traslada como la obligación de conocer estas fichas de trámite, el cumplir con las mismas, aunque jurídicamente no existe obligación, y todo en el afán de pues, evitarnos consecuencias mayores, ¿no? Ese es un aspecto. Y el otro que puedo resaltar es que esta ficha de trámite refiere a requerimientos, cartas de invitación no son requerimientos formalmente hablando, y luego sí señala cartas de invitación, pero de obligaciones omitidas. El tema es, oye, pues yo no tengo una obligación omitida porque simplemente la autoridad dice que tiene diferencias, pero de que la diferencia sea real a que eso yo lo pueda aclarar y simplemente jamás existió una omisión de impuesto, pues nos deja como que con la incertidumbre de si nos aplicaría técnicamente la ficha de trámite. Si solamente dijera o cartas invitación y hasta allí, creo que pues estaría claro que aunque no tenga fundamento legal, sí refiere a cualquier tipo de carta de invitación, ¿no? Entonces, es un poco ahí nada más generar esta discusión que pues podemos decir que para efectos prácticos pues sale sobrando porque al final en un afán de mejor proveer, pues tendríamos que visualizar y aplicar este plazo de 15 días. No sé si a este respecto, Julia, tú quisieras complementar con algo. Sí, totalmente, César. Creo que hay varias cosas al respecto. Platicábamos al inicio en el marco legal que el fundamento por el momento es el qué puede hacer la autoridad, pero no nos detalla el cómo lo va a hacer y el cuándo. Entonces, una parte importante es justamente el plazo y lo que la autoridad debería dar respuesta. Son los dos grandes temas de incertidumbre en el presente para los contribuyentes. Entonces, podríamos decir, si lo quisiéramos ver de esa manera, que como el Código Fiscal dice que el detalle de los procedimientos se va a regular mediante reglas y esto ya se incluyó en una ficha de trámite que forma parte de la guía de trámites de la resolución miscelánea, diríamos, bueno, tiene ese fundamento. Pero al tratarse de un plazo del procedimiento, en realidad debería de estar en el código. Es decir, no debería de quedar al arbitrio de la autoridad en una ficha de trámite, es decir, 15 días, porque mañana la reforma y dice 10, y pasado la reforma dice 5, y después la vuelve a reformar y dice 30. Entonces, el fundamento, digamos, correcto debería de estar en el propio código y no en la ficha de trámite. Entonces, la propia autoridad lo sabe y la realidad es que estos plazos son... lo que les decimos siempre a nuestros clientes es que son plazos para que la autoridad tenga cierta visibilidad y orden de cómo seguir, porque como la propia autoridad sabe que en materia de cartas de invitación no hay una obligatoriedad para el contribuyente, es decir, puede o contestar o no, y en esa primera fase no va a tener una sanción directa e inmediata, pues a su vez la autoridad pone este plazo para decir, bueno, pues ya sé que por regla general el contribuyente me va a contestar en este plazo y ya sé que si no me contesta en este plazo, pues tengo la expectativa o presunción de que no va a atender la invitación porque yo, autoridad, sé que tampoco está obligado a hacerlo. Entonces, es un plazo que tiene parcialmente fundamento, pero que en la práctica se utiliza sobre todo para darle un sentido de clasificar cuáles están atendiendo las invitaciones y cuáles no. Y al respecto, no sé si César, que ibas a comentar algo más del tema del plazo y cómo está la invitación, porque platicábamos de este tema de que la ficha de trámite pues solo se refiere particularmente a la aclaración
cuando recibes una invitación respecto del cumplimiento de declaraciones. Y como platicamos al inicio, en el presente las invitaciones tienen una diversidad muy amplia, ¿no? Revisión profunda, no solo las declaraciones, comportamientos atípicos, entonces diferencias de CFDIs, etcétera. Entonces, decíamos, pues en el sentido más estricto, este plazo solamente aplicaría cuando nos están haciendo requerimientos en materia de cumplimiento de declaraciones. Entonces, no sé si vas a comentar algo más al Sí, respecto, no, César. era lo que refería de cómo dice carta de invitación de obligaciones omitidas, en donde, pues, dónde queda la cabida de las diferencias de los FDIs que técnicamente, pues, salvo que si hubiera existido alguna omisión, algún error por parte del contribuyente, ya se trasladaría a una obligación omitida, pero de momento es una aclaración. O sea, oye, hay discrepancias entre lo que tu autoridad está señalando y lo que yo tendría que hacer al momento de aclararlo. Entonces, es donde queda un poco confuso la aplicabilidad de esta ficha de trámite y este plazo de 15 días. Y simplemente lo queríamos resaltar porque no es así de sencillo, no es así de lineal. O sea, sí, como lo leemos así con calma, se presta esta discusión técnica, pero pues otra vez, en la práctica, creo que de manera indiscriminada, pues simplemente decimos, mira, si buscamos en la ley, buscamos en la resolución miscelánea, fichas de trámite como esta, lo único que vamos a encontrar de un plazo cuando la autoridad es omisa son estos 15 días. Porque así se han recibido muchas cartas de invitación que no traen un plazo. Y la duda de los contribuyentes es cuánto tiempo tengo para responder, porque si no dice plazo, pues entonces yo me puedo tardar meses y a lo mejor lo responderé por allá de finales de año cuando tenga tiempo y ahorita no. Aquí Exacto. lo que quiero transmitir es lo único que pudiéramos utilizar como parámetro para esa omisión en el plazo de la carta de invitación sería esta ficha de trámite. Y bueno, pues otra vez en el afán de mejor proveer, pues utilicemos los 15 días porque es lo que nos pudiera ayudar para decirle a la autoridad, oye, yo te proporcioné en tiempo y forma la información respecto de tu carta de invitación. Totalmente, porque podríamos decir en el sentido legal estricto, no tengo un plazo, lo podría presentar en cualquier momento, pero como platicábamos ahorita, pues no sería lo recomendable porque si bien no habría una sanción como tal, lo cierto es que por los programas que tiene la autoridad justamente de revisión y de mejora en el cumplimiento de las obligaciones con estos programas de eficiencia recaudatoria, pues la autoridad usualmente tiene la expectativa de que se evite una respuesta en el plazo de 15 días con base en esta ficha de trámite. Por eso, a pesar de que legalmente no hay un fundamento, pues la recomendación es procurar contestar dentro de ese plazo e inclusive si lo que se busca es tener más tiempo, usualmente cuando se presenta información y se necesita más tiempo para completarla, si se presenta parcialmente y se solicita un plazo adicional, usualmente la autoridad lo otorga, porque esa es la señal para la autoridad de decir, a este contribuyente si tiene la intención de atender esta invitación, si me está proporcionando información útil, entonces doy esa espera. En cambio, si decidimos, no, mejor me espero hasta juntar todo y luego en 6 meses, pues va a ser al revés, ¿no? La autoridad va a tener por no atendida esa invitación y cuando lo presentemos, pues lejos de ayudarnos, podría ser hasta contraproducente. La otra parte que yo quería profundizar, César, fue en la parte de las revisiones profundas. Creo que me pareció atinado irnos directo al tema de los plazos porque es una pregunta que surge mucho, pero en el tema de las cartas de invitación de revisión profunda, pues compartir con ustedes algunos ejemplos de los que nos ha tocado ver con nuestros clientes. Es muy común, por ejemplo, cuando la autoridad detecta esto que le llama comportamientos atípicos, ¿no? Porque dice, oye, tú venías generando ingresos anuales conforme a los últimos 3 declaraciones anuales que presentaste y estoy identificando que en este año tuviste una disminución de ingresos, explícame por qué. O viceversa en el tema de las deducciones. Tú tenías deducciones aproximadamente en tal cantidad y ahora identifico que tuviste un incremento de tus deducciones, explícame por qué. Entonces, son algunos ejemplos de cómo va identificando la autoridad en estas citas, pues los que les ha tocado vivir lo saben y a los que aún no, y esperemos que no suceda pronto, la autoridad pues en una reunión que puede ser presencial o en línea, como explicaba César, muestra al contribuyente ese comportamiento que ha identificado
y a partir de ahí las peticiones. Pero la autoridad ha perfeccionado de manera muy importante cómo debe de actuar, porque sabe que en materia de cartas de invitación los tribunales han dicho, pues esas invitaciones no obligan a los contribuyentes, esas invitaciones no son la voluntad final de la autoridad, esas invitaciones no definen la situación jurídico-fiscal del contribuyente. Entonces, la autoridad en el papel se asegura de dejar plasmadas esas ideas. No te establezco una obligación, no te pongo una sanción, no te digo una definición de tu situación jurídica, en el papel no te lo digo, pero te lo digo en la reunión presencial o en línea que tenga, te lo digo con la exposición que te haga, y pues ahí te va una hoja para que apuntes y te lo lleves de tarea. Entonces, materialmente sí lo hace, pero no deja una evidencia de que lo está haciendo. Entonces, ahí es donde entra esa incertidumbre de la que hemos platicado, que hace falta esa regulación. Puede tener, digamos, su valor y atino que existan estos programas de eficiencia recaudatoria, impulsar estos programas de cumplimiento voluntario, pero también es verdad que no es, digamos, apegado a derecho que la autoridad pues le pide al contribuyente que lo escriba en una hoja porque no lo va a poner en un oficio, porque pues si eso es lo que está haciendo, pues prácticamente está iniciando auditorías, pero no dejando evidencia de que lo hace. Entonces, me parece que ahí es donde está la fina línea entre lo que debería de ser y lo que es. Pero regresando al mundo terrenal de lo que sucede, pues la realidad es que estos son ejemplos de lo que la autoridad nos va a solicitar en una revisión o en un oficio de vigilancia, revisión profunda, ya atendiendo tal cual a lo que hemos presentado con antelación, y entonces ahí pues tenemos que echarnos un clavado mucho más importante para decidir cómo contestar y hasta dónde queremos aportar evidencias o respuestas a partir de la información que nos muestra la autoridad. Correcto. Y complementando lo que también señalabas, Julia, hace algunos instantes de, oye, pues al final utilicemos el plazo, cumplamos, si la autoridad tuvo el acercamiento en la revisión profunda y no tenemos toda la información, solicitemos prórroga, que normalmente te dan otros 10 días, ahí en las revisiones profundas te dan 10 días básicos y luego te dan otros 10 días si solicitas la prórroga, a diferencia de estos 15 que están en la ficha de trámite, pero ahí sí te dedico un plazo, ¿no? Entonces es por eso que, digamos, hay mayor facilidad. Pero también la otra cuestión que preocupa cuando, digamos, estamos en esta incertidumbre o en esta disyuntiva de, oye, la contesto, la aclaro, no la aclaro, me espero, ¿qué hago? Pues también recordarles que la autoridad tiene esta facultad de la restricción temporal de los sellos digitales para la emisión de los FDIs, y es algo que también pues nos debería de preocupar al momento de que estemos en esta disyuntiva, ¿no? Porque si no respondemos la carta de invitación por diferencias o discrepancias en CFDIs contra las declaraciones, la autoridad nos puede restringir el uso de los sellos y eso pues conllevaría que no podamos emitir facturas a nuestros clientes y pues obviamente las consecuencias comerciales y de negocio que eso conlleva. Pero aquí también, en el ejemplo que les estamos mostrando en pantalla, este es un caso curioso en donde ni siquiera hubo una carta de invitación, simplemente la autoridad, en el uso de esa facultad, simplemente le dijo al contribuyente, oye, pues te voy a restringir porque no me enteraste de todas estas retenciones de sueldos y salarios en esos periodos y pues acércate, aclara y principalmente solicita que te reactive los sellos. Entonces, esto creo que sí es también un tema muy, muy importante en este análisis, ¿no? De si contestamos, no contestamos y con qué contestamos. Efectivamente, y quisimos abordar el tema de sellos como un ejemplo particular porque cobra una expresión diversa de los casos que ya platicó César, porque en el caso de la cancelación o suspensión o restricción temporal de los sellos digitales, lo que sucede es que la autoridad, digamos, tiene dos grandes caminos. Como ustedes saben, hay un procedimiento expresamente establecido en el Código Fiscal para la posibilidad de cancelar los sellos digitales y por ende no poder emitir los CFDIs cuando se dan los supuestos que establece el propio procedimiento y que a partir de la reforma de 2020 se ampliaron de manera considerable. Entonces, la autoridad tiene ese camino, pero lo que hace en la práctica es combinarlo con las cartas de invitación y en el caso de las diferencias de CFDIs se expresa de manera muy clara porque a partir de la reforma 2020
uno de los supuestos para poder aplicar la restricción temporal de la utilización de los sellos digitales es justamente que existan diferencias entre lo declarado y los FDIs emitidos. Sin embargo, la autoridad en muchas ocasiones en el presente lo que hace es emitir también una carta de invitación. Entonces, en el caso donde ponía César que dice, oye, pues de lleno le notificaron al contribuyente la restricción de sus sellos, pues, ¿qué sucede? Y lo que sucede es que la autoridad tiene esa facultad plenamente, esa posibilidad de directo notificarle hoy al contribuyente la restricción temporal de sus sellos porque considera que existen diferencias de CFDIs. Entonces, cuando nosotros recibimos una invitación previo a que se aplique el procedimiento, en esos casos, digamos que tiene ese efecto que nos da, digamos, una ventana de oportunidad mejor que si la autoridad se va directo a la cancelación. Entonces, con esto lo que les queremos decir es que cuando recibamos una invitación en materia de diferencias de CFDIs, es de los casos donde es importante atenderla, poner atención, hacer esta depuración de la que platicaba César, porque además es un trabajo, digamos, laborioso, lleva tiempo, no es una respuesta que usualmente se pueda dar en 2 días. Entonces, la invitación es, digamos, el foco amarillo o la primera llamada de que la autoridad ya identificó esto y que si no ponemos atención, pues hay una posibilidad de media alta que el siguiente paso sea que nos notifiquen un oficio de restricción temporal de sellos. Y en ese caso, la necesidad de actuar con velocidad es considerablemente superior en comparación con una carta de invitación. Entonces, quisimos explicar este caso por eso, ¿no? Porque cuando nos llega de pronto la notificación directa de que restringieron los sellos, la autoridad está actuando conforme a las facultades que tiene y al revés, cuando recibamos una invitación, pongamos atención porque significa que puede venir un siguiente paso que es la restricción de sellos. Y lo mismo quisimos poner como énfasis un segundo caso que también toma su peculiaridad, que es en el caso de las operaciones inexistentes o las listas negras del 69 del Código Fiscal. ¿Por qué razón? Porque sucede algo parcialmente semejante a lo que sucede con la cancelación de sellos, porque como ustedes saben, igualmente en el caso de operaciones inexistentes hay un procedimiento expresamente regulado y ese procedimiento tiene como consecuencia que las operaciones se considere que no producen ningún efecto fiscal. Y el contribuyente, a partir de que se haga esa publicación definitiva con esa consecuencia, pues tiene 30 días para aprobar, para corregir su situación fiscal, el contribuyente que recibe el CFDI. Pero entonces puede suceder, en muchos casos sucede que los contribuyentes no atienden ese plazo de 30 días porque desconocen que hubo una publicación definitiva, no estuvieron al pendiente, no estuvieron preparados, puede haber muchas razones. Y en ese caso de pronto nos preguntan, bueno, ¿por qué? Nos preguntan nuestros clientes, ¿por qué de pronto si ya pasó ese procedimiento, ya se me fue el plazo, no presenté nada y ahora ya me llegó una invitación, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Lo que sucede en estos casos es que la autoridad, aquí es al revés, decíamos en sellos que la invitación es antes de, aquí sucede al revés. Y es lógico porque primero tiene que haber pues una, digamos, publicación definitiva de que esa operación no produce ningún efecto para que se detonen entonces las consecuencias de tener que corregir y presentar una declaración. Pero a pesar de que transcurra el plazo y el contribuyente no haga nada, la autoridad a través de estos programas de cumplimiento voluntario emite estas cartas de invitación con la finalidad de que el contribuyente sí haga la autocorrección a pesar de que ya estemos fuera del procedimiento. Entonces, en este caso, las invitaciones son a posteriori de que el procedimiento se hubiera aplicado. Y en esos casos la autoridad pues se sirve con la cuchara grande porque no se limita a los últimos 5 años, sino que pide la autocorrección de todas las operaciones que identifique de ese contribuyente. Otra vez, en la práctica toma especial cuidado en no ponerlo en el papel, en el oficio. Los oficios suelen ser muy generales. Simplemente se le invita a una cita para comentar el cumplimiento de sus obligaciones, algunas irregularidades identificadas y ya, digamos, de manera verbal se da a conocer que uno de los temas puede ser operaciones de las listas negras del 69B. Entonces, es uno de los supuestos donde también toma su peculiaridad las cartas de invitación, por eso también los agregamos de esta manera. Y en esos casos, pues desde luego, si excede el plazo de 5 años, la autoridad sabe que no puede ejercer facultades de comprobación después de ese momento si estamos en la regla general.
y es importante pues tomarlo en consideración para no, en el momento de valorar si el contribuyente desea o no autocorregirse, pues que tampoco tengamos que exceder ese plazo de 5 años. Con esto me parece que terminamos los casos concretos que queríamos platicar con ustedes y a su vez, por la hora que es, pues a nosotros también nos empieza a premiar el reloj para terminar los temas que todavía queremos platicar. Entonces, ya vemos en el chat que hay varias preguntas, preguntas que nos han puesto. Muchas gracias por ello. Como ustedes saben, vamos a destinar una sección para preguntas y respuestas al final de la exposición. La finalidad es para hacer, pues, digamos, más ágil la exposición y que al final podamos dedicar ese espacio a preguntas y respuestas. Entonces, nos faltan los últimos 3 grandes temas, que son algunos casos en los tribunales, preguntas frecuentes en medios de defensa y algunas recomendaciones a partir de los ejemplos que vimos. Entonces, nos vamos a ir pues un poquito rápido para que podamos tener ese espacio a las preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué sucede con los tribunales? Yo diría que para ponerlo en palabras breves y poder avanzar, hace muchos años cuando la autoridad empezó con esta discusión de las cartas de invitación, sí había, digamos, de todo. Algunos tribunales decían que sí se podían atacar, otros que no, pero ya tiene, digamos, varios años, más de 15 años que los tribunales empezaron a tomar un criterio de decir, la regla general es que no son impugnables. Fue en 2013 cuando, hace prácticamente 9 años, 10, perdón, donde la autoridad ya tomó una posición mucho más clara a nivel de tribunales, porque la Suprema Corte emitió una jurisprudencia para poner, digamos, de manera categórica que pues las invitaciones son en realidad una exhortación al contribuyente para corregir. Y aunque pongan una cantidad, pues en realidad no están señalando su última voluntad, sino simplemente pues están dando a conocer la información que obra en sus registros, y al final pues es cuando se ejerza facultades de comprobación, cuando verdaderamente se considera que existe una obligación para el contribuyente. Y es ahí donde la autoridad perfeccionó su técnica para decir, bueno, no pongo una sanción, no establezco de manera categórica que esta es su situación fiscal, solamente lo doy a conocer como de la información que yo tengo es esto, y a partir de ahí se ha ido perfeccionando muchísimo. Entonces, la postura que prevalece en los tribunales es de esa manera, y en los últimos años hubo una nueva discusión de qué pasaba no con la carta de invitación inicial, sino con la respuesta que la autoridad da a partir de una aclaración. Y la Suprema Corte en 2019 otra vez reitera que ni siquiera la respuesta a la aclaración, aun cuando pueda llegar a establecer una situación fiscal, sería impugnable en juicio bajo las mismas premisas, ¿no? Para la Suprema Corte y los tribunales, el criterio es que no es una, digamos, decisión final, porque no hay una sanción, porque no se puede iniciar un procedimiento de cobro, y lo que realmente tenemos es una mera propuesta de pago o información que da a conocer la autoridad. Entonces, por esa razón, en el presente, lamentablemente por regla general, las cartas de invitación no son impugnables. Sin embargo, me parece que sí debemos de tener una planeación adecuada de cómo queremos atender las cartas de invitación. Y parte de esa planeación adecuada es identificar si el día de mañana queremos buscar algún beneficio a partir de que tengamos esta atención de la carta de invitación. Ponía el ejemplo César cuando hablaba de aquel supuesto en donde la observación es diferencias en deducciones, pero no me da a conocer ni siquiera los montos o operaciones. Entonces decía, una opción es PRODECON, que es algo que hemos aplicado con nuestros clientes a través de la queja. Pero antes de irnos para allá, la pregunta es, bueno, o sea, ya hice ese scouting internamente antes de irle a tocar la puerta a PRODECON para yo tener la claridad de saber, oye, sí tengo los elementos para poder contestar la pregunta, o verdaderamente tengo un error del que no me he dado cuenta, o ni siquiera estoy preparado para poder contestar la pregunta. Entonces, no es en automático de, no me dijo, pues me voy con PRODECON. Justamente se tiene que hacer esa evaluación. Y lo mismo sucede cuando nosotros pensamos hacia adelante, ¿no? Por regla general no son impugnables, como decíamos, pero algunos casos, como hay de todo, como hemos platicado, o sea, se tiene que evaluar
si en algunos casos pudiera existir algunos supuestos donde la autoridad sí me está imponiendo una consecuencia, sí me está determinando una situación jurídica y cuál sería el objetivo que quiero alcanzar, porque en esos casos pues habría una ventana de oportunidad dependiendo lo que el contribuyente busque para impugnar una carta de invitación de un caso concreto. Entonces, lo que les mandamos con este mensaje es que a nivel de los tribunales no es una puerta abierta de par en par, sino una puerta abierta para casos muy específicos o muy particulares. Ahora bien, pues poníamos como ejemplo, la presentación la vamos a compartir a través de nuestras redes, página de internet, etcétera, a partir de mañana, y ustedes lo podrán ver con más detenimiento, pero aquí ponemos un ejemplo por poner solo uno del tipo de resoluciones que dan las autoridades que desde este tema, ¿no? Es el contribuyente el que bajo su libre voluntad, que marqué con naranja, porque eso de libre voluntad es muy relativo, con todos los ejemplos que ya pusimos, eso de que su libre voluntad de atender la carta de invitación es muy relativo, pero pues es la forma en la que los tribunales lo ven. Ahora, quisiera entonces avanzar al siguiente tema, que son las preguntas más comunes, ¿no? Ya dijimos qué tipo de invitaciones existen, de qué temas, el plazo, cómo atenderlas, pero surgen usualmente entre nuestros clientes estas preguntas que queremos compartir con ustedes, que son, digamos, las preguntas frecuentes usando la propia terminología que el SAT usa en su portal. Entonces, compartimos estos temas como los más comunes y por supuesto puede haber mucho más, pero quisimos agruparlo lo más usual, ¿no? Una pregunta muy común es, bueno, ¿y si no contesto? Si no contestamos no hay ninguna sanción, justamente por eso los tribunales dicen que no se puede impugnar, no va a haber una consecuencia directa, pero lo que sí se tiene que valorar es si la autoridad va a dar un paso posterior, y ahorita voy para allá. Pero otra pregunta que nos hacen es si contesto fuera del plazo, ¿no? Y cuando hablábamos del plazo, entre comillas, pues ya lo anticipábamos antes, ¿no? Ese plazo es relativo por lo que ya explicamos, entonces si contesto fuera de plazo, la autoridad no me va a decir, se tiene por no desechado, es presentado, se desecha su petición porque no la presentó en plazo, eso no va a suceder, a diferencia de una solicitud de devolución donde tenemos un plazo predeterminado, bueno, una auditoría, porque son procedimientos regulados. Aquí no sucedería eso, pero eso tampoco nos va a llevar a, pues como no hay un plazo, lo presento en 6 meses, por lo que ya explicábamos, ¿no? Entonces, es deseable contestarlo en plazo, desahogar parcialmente, por lo menos como hemos platicado. ¿Y qué pasa si la autoridad no emite una respuesta? Porque esa es una pregunta también muy común y la autoridad ha tenido distintos mecanismos de atender este tema de las cartas de invitación, porque en sexenios anteriores la autoridad tenía una política de puertas abiertas, tener una comunicación cercana y flexible con los contribuyentes y conocer incluso el punto de vista de la autoridad a partir de la emisión de la presentación del desahogo o aclaración que hiciera el contribuyente. Y ahora, más bien, la autoridad ha dirigido un camino donde no hay una respuesta expresa, ¿no? Entonces, en estos casos, otra vez, como no hay un procedimiento expresamente regulado, pues la autoridad se da el lujo de decir, pues si quiero no contesto, ¿no? Porque no hay algo que le imponga cuando sí debería de existir y esa es la imperfección del código. Pero en la práctica, les decimos a nuestros clientes que es prácticamente afirmativa ficta porque la autoridad cuando ya no, en muchas ocasiones cuando la autoridad ya no dice nada es que lo que presentamos puede ser suficiente para atender el requerimiento, pero en el presente no debemos esperar una respuesta expresa en la mayoría de los casos porque no se están emitiendo de esa forma. Ahora, digamos, pasando a un segundo nivel de preguntas que pueden ser muy interesantes, es cuando contestemos una carta de invitación, tenemos que tener también en consideración que sí va a tener consecuencias para pasos subsecuentes, ¿no? Tampoco es contestar por contestar. Tampoco es la política de, bueno, pues tenemos la política de contestar, contesto todo y con tal de que conteste ya la libré. Tenemos que ser cuidadosos porque en el presente la autoridad, en este perfeccionamiento de facultades, lo que hace es conectar la información. Eh, Antes las cartas de invitación, lo que uno respondía, pues se podía quedar en el cajón y ahora cada vez más van combinando esa información. Entonces, en el presente, lo que se contesta a través de una carta de invitación es muy probable que se utilice si el día de mañana la autoridad inicia facultades de comprobación mediante auditorías. Entonces,
y a su vez puede ser relevante para procedimientos específicos como cancelación de sellos digitales. Entonces, lo que les transmitimos con esto es que sí debemos de ser cuidadosos, no se trata de contestar por contestar, sino verdaderamente analizar qué voy a decir, porque el día de mañana todo lo que diga va a ser usado a favor y en contra. E inclusive la información que presente pueden ser nuestras pruebas del juicio en el futuro. Por eso es importante conectar esa trascendencia. Y en el caso de diferencias de CFDIs, como decíamos, pues puede ser tan importante como el identificar que en las invitaciones son temas muy específicos. En cambio, las auditorías son ejercicios completos, ¿no? No se va a ir a un solo punto, sino a más. Entonces, si ya va a recibir una invitación por diferencias de CFDIs y eso va a llevar a la posibilidad de que la autoridad pueda pretender ejercer el procedimiento de cancelación de sellos o el día de mañana iniciar una auditoría donde no solamente se va a quedar con el tema de sellos, sino va a abrir muchos más temas, pues es parte de la valoración que se debe hacer. Ahora, en estas mismas preguntas interesantes, entonces vienen las preguntas de cuándo impugno o cuándo voy a Prodecon o ejerzo otros medios, y lo que les queremos transmitir es que se deben evaluar los casos con todas sus implicaciones. Imagínense que en esta invitación que recibimos por diferencias de CFDIs, el tema es que no quedaron cancelados, como nos explicaba César, porque hubo una falla en el ERP. Entonces, en ese caso, también tengo que valorar que si estoy fuera del plazo que hoy nos marca la autoridad a través de la miscelánea para cancelar CFDIs, claro, me voy a quitar la diferencia de CFDIs, pero en automático me voy a hacer acreedor una multa. Entonces, esas son el tipo de cosas que tengo que valorar cuando voy a decidir hacia dónde quiero caminar. Ahora bien, seguimos avanzando con ustedes para finalmente platicar, digamos, una reflexión final que son las recomendaciones. Una vez que les hemos platicado distintos ejemplos, casos, todo lo que está sucediendo en el medio, entonces queremos compartir con ustedes una reflexión final que son estas recomendaciones con base en todo lo que ya platicamos. Como verán, pues así como la autoridad tiene una diversidad amplia de supuestos y formas en las que emiten las cartas de invitación, es que nosotros, lo que recomendamos es que se tiene que analizar cada caso y es parte de lo que decía yo hace un minuto. No es contestar por contestar, no es decir todo lo contesto o nada lo contesto. Justamente se tiene que hacer ese análisis caso por caso porque dependiendo de lo que me estén requiriendo, dependiendo de cómo estoy yo, pues es hacia dónde camino. Y en esa misma medida va muy pegado con el análisis de caso por caso, identificar la causa que lo origina, porque puede ser un tema donde estoy fallando yo como contribuyente en el cumplimiento, o pueden ser ajustes muy sencillos y simplemente no los he identificado en mis sistemas o en mis procesos, pero también pueden ser preguntas más complejas como comportamientos que la autoridad pueda considerar atípicos y que pueda haber muchas razones por las que tenga una explicación lógica y adecuada. Entonces, esa es la razón de identificar la causa para poder entonces hacer una evaluación de lo que encontré. A partir de los casos concretos, siempre les decimos a los clientes, ¿no? A partir de que recibas esta invitación, pues, y hagas esta identificación de dónde está el tema, pues hagas una evaluación de lo que encontraste para entonces actuar en consecuencia, no solo para contestar, sino para los ajustes que se tengan que hacer internamente o para la información que se tiene que preparar, que en algunos casos puede ser amplia, como platicábamos en el tema de CFDIs por sueldos y salarios o inclusive en invitaciones de revisión profunda. Algunos contribuyentes, la gran mayoría de los contribuyentes reciben invitaciones de la Administración General de Recaudación a través de distintas centrales. Pero también tenemos el segmento de los grandes contribuyentes, donde la Administración General de Grandes Contribuyentes es la que emite las invitaciones a estos. Y en el caso de los grandes contribuyentes, algunos de verdad son, les decimos clientes frecuentes del SAT porque de verdad reciben invitaciones constantemente, permanentemente. Entonces, la importancia de estar identificando los hallazgos puede ser muy relevante. Y muy de la mano con ello, pues va el tema de las evaluaciones periódicas que internamente debemos hacer, porque algunas cosas pueden ser relativamente sencillas de ajustar con base en la información que estamos mostrando y a partir de ello, pues poder disminuir el número de observaciones o tenerlas mejor identificadas, o ya sabemos que por proceso me lo van a preguntar, ya estoy mucho más preparado, ¿no? Cuando recibo constantemente invitaciones. Y finalmente, de la mano con todo lo que acabamos de decir, pues es este Defense File que ustedes han visto que para otros webinars y temas hemos comentado la importancia que tiene y pues en este caso no deja de sumarse
porque como decía yo, lo que contestemos hoy en una invitación que no va a tener más que el propósito de que la autoridad en ese momento no avance, véanlo al revés. Si el día de mañana decide avanzar, esto va a ser utilizado. Entonces, es importante que nosotros todo lo que vayamos integrando lo vayamos conformando por nuestro defense file, porque el día de mañana va a ser parte de lo que tengamos que defender y puede haber temas que en un ejercicio fueron una carta de invitación y el siguiente ejercicio ya son parte de una auditoría. Entonces, pues estas son las recomendaciones como reflexiones finales de todo lo que hemos venido platicando con ustedes. Que en esta parte, Julia, digo, de todo lo que señalabas ahorita y también tomando en cuenta los prellenados que hace hoy en día la autoridad en declaraciones anuales, principalmente en materia de CFDIs de nómina, los ingresos manifestados en las declaraciones de pago provisional, eh, pues prácticamente nos está orillando a que pues, las empresas hagan estos procesos, digo, ya sea ellas de forma directa con un sistema propio, un sistema de terceros o inclusive como un servicio que nosotros damos en la firma respecto de estos descargas, bases de datos, identificación de conceptos, cruces, conciliaciones, porque la verdad si no lo tenemos va a ser muy complejo en el corto tiempo que nos dan para responder el poder atender estas cartas de invitación. Y también, pues ahorita podríamos hablar de un solo periodo, pero desafortunadamente hay cartas de invitación que te refieren a 3, 4, 5 años, que lo vuelve muy complejo y más si es una revisión profunda de esos 5 años en varios conceptos como ingresos, egresos, retenciones. Entonces, en la medida de que tengamos estas autoevaluaciones periódicas, esos procedimientos de manera previa, pues va a ser mucho más sencillo. Evidentemente, pues todos los que nos están escuchando pueden decir, bueno, es que ahora estoy trabajando todavía más para la autoridad fiscal, hay que recordarlo y por eso arrancamos con el plan maestro. Desafortunadamente es la posición del gobierno actual. No hay más impuestos, pero los que tenemos los están exprimiendo al por mayor o hasta donde se pueda para incrementar la recaudación y poder fondear todos estos proyectos que, pues bueno, que conocemos que tiene este gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es parte de estas recomendaciones y, y de aquí pasaríamos, si te parece bien, Julia, a la parte de preguntas que tenemos en sistema. Creo que hay varias interesantes, entonces igual voy a ir comentando algunas, Julia, y si quieres, pues vamos respondiendo. Señala aquí Antonio Uribe, si en una revisión de CFDIs encontramos alguno duplicado, considerando que hoy la multa del CFDI cancelado, ¿qué opción sugieren para corregir los errores? Esto también es súper común que nos lo pregunten por esta problemática y limitaciones en la cancelación, recordando que tenemos también la facilidad de hasta la fecha de presentación de la declaración anual para hacer cancelaciones y ajustes correspondientes al ejercicio anterior. Sin embargo, pues como bien comentan, ya ahorita en septiembre ya no es factible realizar esta cancelación de CFDIs del año pasado. ¿Y qué ha ocurrido en la práctica? Y aquí lo que gusta es complementar, Julia, pues sopesar, ¿no? O sea, evaluar, pues de los males que tengo, cuál es el menor. Si la sanción de esta cancelación creo que recuerdo que es de un 5 o un 10% del monto del CFDI versus el 30% por la omisión del impuesto que corresponda. Entonces, creo que ahí es en donde tenemos que hacer la evaluación y posiblemente la multa sea menos cuantiosa que el impuesto omitido. Pero no sé, Julián, esto si quieres complementar. Es un excelente ejemplo, César, de la evaluación de caso por caso, porque yo diría, me estoy imaginando un caso donde los CFDIs que se tengan que cancelar tengan un volumen importante. Esta multa de la que habla César es por CFDI. Entonces, imagínense ustedes si tenemos un volumen importante de CFDIs que queremos cancelar, pues ahí, digamos, el impacto económico puede ser muy grande versus no cancelarlo, explicar el por qué tengo estas diferencias y bueno, pues van a seguir las respuestas. Hay una explicación para solventarlo, pero definitivamente ya incurrí en esa posible sanción, pero de otra manera, si los cancelo, que ese es el supuesto de la multa, pues en automático, dependiendo del volumen que tenga, puede ser considerable. Correcto.
Y luego tenemos otra pregunta de Joel que señala, buenos días, ya estamos en septiembre, pero si notamos un error en el timbrado de los CFDIs de nómina del año anterior, podemos timbrar uno nuevo cancelando el anterior y relacionando la nueva. Otra vez lo que comentábamos en la charla, ¿no? El tema es, ya este retimbrado que estaríamos realizando está fuera de la facilidad que nos otorgaron y pues evidentemente podemos correr el riesgo de que este nuevo CFDI ya no le reconozcan los efectos fiscales correspondientes, principalmente la deducción, ¿no? Entonces, como bien comentábamos ahorita, hay que evaluar pues, cuál es el efecto, ¿no? Al final, por querer responder la carta de invitación y pues intentar que sea lo menos costoso. Luego tenemos aquí otra de José García. ¿Qué recomendación sugieren cuando los ingresos timbrados son menores a los manifestados en la declaración, tanto en IVA como en ICR? Bueno, pues aquí dependerá el caso. La verdad es que no se aportan mayores elementos. Tendríamos que analizar por qué hay esta diferencia entre los timbrados y lo manifestado en la declaración. Digo, la verdad es que sí, aquí José sí te quedaríamos mal porque no tenemos todos los elementos. Eh, Luego está Adriana Barraza, dice, respecto a una carta de invitación PTU, que no es igual el monto declarado al monto pagado, debido a que ex colaboradores no han reclamado qué debemos de hacer. Bueno, creo que esta es una explicación que tiene una justificación bastante entendible y simplemente, pues si no se ha cobrado por parte del ex colaborador, pues ahí está la aclaración, ¿no? Am, y, bueno, esta no es pregunta de la carta de invitación, pero es por algo que sí referí durante la charla. Ana Milano nos comenta que esta problemática de la presentación de los pagos provisionales del lunes, las líneas de captura arrojaban como fecha de pago el día 19, que era el día siguiente, si eso nos permite justificar que válidamente el día martes, o sea, el día de ayer, se podía presentar sin accesorios. Sí lo estuvimos viendo, sinceramente no hay ninguna posición formal de las autoridades fiscales y entenderíamos que es un error del sistema porque el vencimiento fue el día 18, entonces ya el día 19 pues, se tendrían que pagar los accesorios correspondientes. Aquí no sé, Julia, si tú quieras comentar algo al respecto. Sí, efectivamente, este tema también ha sido de los que la autoridad está aprovechando en el presente como parte del programa de eficiencia recaudatoria. Yo diría que ahí se están yendo como por el dinero fácil en la verificación del cumplimiento de obligaciones, porque la autoridad lo que argumenta es el plazo conforme a la ley, es a más tardar el 17, y aunque tengas una línea de captura que te lleve una fecha posterior, estás fuera de plazo y de ahí se agarran para decir, pues yo ya te emití un requerimiento, no hay un cumplimiento espontáneo a pesar de que estaba en la línea de captura, me debes, ¿no? Entonces, sí es un tema que desde el punto de vista legal, me parece que la autoridad no tiene razón en la forma en la que lo está interpretando, porque es la propia miscelánea la que establece cómo es el procedimiento de pago y tú no puedes pagar sin esa línea de captura, ¿no? Es verdad que el contribuyente, diríamos, bueno, pues a partir de que se emitió, en el ejemplo que se pone, pues podías haber pagado el propio 17 y no irte hasta la fecha máxima de vencimiento que pone la línea de captura. Entonces, así están por el momento el criterio de la autoridad y las posibilidades de defensa. La mayoría de las veces, además, la autoridad le está apostando al importe de las posibles multas que se generan porque no son lo suficientemente cuantiosas para que en un tema de costo-beneficio el contribuyente diga, pues voy y me peleo, ¿no? Entonces, estamos, digamos, en el mundo del deber ser conforme al derecho, lo que debe ser, y la autoridad está aprovechando, digamos, de manera ventajosa esos espacios para tratar de cobrar algo que me parece que no correspondería. Sí, que la verdad, desafortunado que sea la propia autoridad la que provoque un error del contribuyente, ¿no? Creo que ahí es en donde, pues bueno, es parte de lo que hemos estado viviendo y desafortunadamente tenemos que tener el cuidado y los elementos técnicos para tomar decisiones correctas. Aquí Laura Pineda señala cuál, en las auditorías profundas, creo que más bien las revisiones profundas, porque no es una auditoría per se, sino más bien
uno de esos procedimientos de cartas de invitación. En estas revisiones profundas, si se deben impuestos, se puede solicitar condonación de recargos y actualización. Eh, no sé, Julia, si tú has tenido el caso, la verdad, sí, adelante. Sí, y recordemos que el tema de la solicitud de la reducción de las multas y recargos es un tema que no veníamos preparados, pero recientemente lo impartimos precisamente César y yo no el webinar anterior, sino uno adicional, más o menos por ahí de junio, posiblemente mayo, y platicábamos de estos mecanismos que son, digamos, paralelos e independientes de los distintos mecanismos que tiene la autoridad. Entonces, la respuesta es sí. La autoridad tiene un gran interés en el tema de la reducción de multas y recargos porque conlleva que el contribuyente haga un pago aunque sea reducido. Y se ha abierto de tal manera que inclusive a través de la miscelánea se ha previsto que eso procede incluso cuando no haya una multa impuesta por la autoridad, sino es el propio contribuyente el que la identifique y la miscelánea le llama la autodetermine. Entonces, en estos procedimientos o cartas de invitación de revisión profunda, sí sería factible, pero tal vez otra vez no. Hay que irnos un paso adelante. Si no estamos teniendo una facultad de comprobación todavía no tenemos una auditoría, estamos en una fase de revisión profunda, me parece que el primer punto sería identificar plenamente por qué me quiero ir al pago de recargos y de una multa y solicitar su reducción verdaderamente porque he hecho un análisis y llegué a la conclusión de que si la autoridad me revisara no tengo ninguna posibilidad o no he hecho ese análisis y estoy dando por sentado que va a pasar y pues ya mejor me estoy adelantando. Ahí es donde se tienen que hacer esas valoraciones ya del caso concreto para identificar si es el mejor camino, pero digamos hablando de manera amplia, sí, sí es algo factible. Adelante, César. Perfecto. Y luego tenemos ah, aquí otra pregunta. Dice que creo que eso ya lo resolvimos durante la charla. Una vez contestada la carta de invitación, la autoridad tiene un plazo para responder. Técnicamente no, no lo hay. En algunas ocasiones sí nos llegan a responder, pero jurídicamente no hay obligación. ¿Qué pasa si una carta de invitación por diferencias en retenciones de sueldos y salarios estoy todo correcto? ¿Debo de contestar? Digo, como lo hemos comentado, la recomendación es sí responder para aportar la información que soporte que la compañía está en cumplimiento. Aquí Iván Hernández señala, cuando la autoridad no marca diferencias en el IVA declarado contra los FDIs, en algunas ocasiones realiza la determinación con base al flujo. eh, pero ¿qué pasa si mis CFDI se emitieron con PUE o PPD por error, pero yo declaré lo efectivamente cobrado o pagado? ¿Cómo podemos soportar ante la autoridad de esta situación cuando ellos solo consideran los CFDI vigentes con PUE? Este es un buen tema, lo hemos estado viviendo y también creo que no lo comentamos tal cual, pero parte de toda la parametrización que está haciendo la autoridad fiscal en sus sistemas para estas cartas de invitación y para realmente aprovechar el complemento de pago o el recibo electrónico de pago que nos vincula con la determinación del IVA, es que ya estas claves de PUE, PPD comienzan a ser muy, muy relevantes y también resaltar que el REP es indispensable para la operación cuando tenemos el PPD, porque técnicamente hablando, y salvo tu mejor opinión, Julia, el CFDI por la operación no es solamente el CFDI con la clave PPD, porque entonces existe uno posterior con el REP o con el complemento de pago. Técnicamente los dos se complementan y nos dan el soporte para la deducción y el acreditamiento del IVA. Entonces, el no contar con los complementos de pago sí pudiera ser una situación muy, muy grave. Y también de lo que están señalando, el mal uso de las claves sí conllevan aclaraciones y retimbrados para que la autoridad fiscal quede satisfecha. Entonces, estas claves PUE y PPD también ha sido un dolor de cabeza y hemos detectado N cantidad de errores. La recomendación sí es corregir y no ser omiso en solicitar los REP, que inclusive la propia autoridad ha puesto herramientas electrónicas para que, pues ahora sí que nos quejemos de los proveedores que no están cumpliendo con entregarnos esta información.
No sé aquí, Julia, si tú quieras complementar. Sí, en este tema de los complementos, los complementos de CFDIs, tres reflexiones alrededor, porque CFDIs en sí mismo es un tema muy, muy amplio, pero va muy de la mano con estas preguntas que se están haciendo. Entonces, de manera concisa, tres reflexiones importantes. Em, el código fiscal sí da, digamos, un fundamento un poquito vago, pero sí lo da para decir que el CFDI se compone del CFDI los complementos. Entonces, ahí podríamos decir que para el tema de deducción y acreditamiento que tengo que cumplir con CFDIs que cumplen los requisitos fiscales, no podemos dejar de lado los complementos de pago. Es un poco discutible porque no es expreso así como lo estoy diciendo, pero la autoridad desde luego va a intentar verlo de esa manera. Entonces, si queremos ir, digamos, del mejor escenario al más difícil para el contribuyente, pues el mejor escenario, como dice César, es no dejar de lado los complementos de pago porque sí van a tener una relevancia. La segunda parte es que si estamos en un escenario difícil donde no se pudo o no lo tengo, desde el punto de vista de medios de defensa, sí habría buenos elementos de defensa para que a pesar de ello, digamos que no tengo el complemento de pago, que no está perfectamente delimitado, la consecuencia fuera más encaminada a lo formal, multas, que a la parte sustantiva de poder rechazar una deducción o un acreditamiento. La tercera es que no olviden cómo los temas ahora se conectan cada vez más y esa es la forma actual de la gestión de la autoridad, porque yo les diría, complementos de pago ahorita tienen una importancia súper grande por el tema de IVA, ¿no? Acuérdense que en este momento un tema muy grande tiene que ver con los contribuyentes que efectúan compensaciones, porque la autoridad dice, oye, pues cuando tú haces una compensación transaccional, seguro compensaste el IVA y eso a mí no me gusta por un criterio de tribunales y entonces va para atrás. Y eso ahorita es como trending topics de la autoridad. Entonces, el complemento de pago en ese tema es un elemento súper importante. Entonces, por esa razón, sí no dejemos de lado el tema de los complementos de pago. Si te parece bien, Julia, por tiempo responderíamos una más y creo que con eso cerraríamos el webinar. Digo, ahora sí que no por ser la última, pero creo que es también muy común esta situación. Aquí Carlos Verduzco nos comenta, oye, en su momento me llegó la carta de invitación, aporté toda la información, lo aclaré, pero meses posteriores me llega la carta de invitación por los mismos supuestos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vuelvo a responder? ¿Soy omiso? ¿Qué hago? Esto, la verdad, es muy común. Hay que recordar, hay mucho movimiento interno dentro de las personas que trabajan en la autoridad fiscal y a veces eso conlleva errores de comunicación interna o simplemente, pues, se les pasó y nos vuelven a requerir lo mismo. Yo creo que aquí, pues, la recomendación es volver a responder y pues, la parte positiva es que técnicamente ya tienes la respuesta hecha porque en su momento la aportaste, ¿no? No sé, Julia, si a este respecto quieres comentar algo o si de alguna de las otras preguntas viste algún tema interesante que quisieras platicar. Sí, me parece que temas interesantes todavía hay. Me da mucho gusto que cuando iniciamos esta sección habíamos iniciado con creo que 15 preguntas y salieron más, entonces les agradecemos mucho que participen de esa forma. Quisiéramos respetar el tiempo en beneficio de, pues, de todos los que participan y buscaremos contestar las preguntas adicionales que surgieron a través de correos electrónicos y desde luego pues también nos pueden contactar directamente a César y a mí a través de nuestros correos electrónicos si quisieran que platicáramos algo adicional. Entonces, pues como reflexión final, pues es justamente esta complejidad e importancia que tiene este tema de las cartas de invitación. La verdad es que la autoridad no va para atrás, como lo hemos platicado, va a seguir en el tema y es la importancia que nosotros demos. Cuando lo vamos combinando con CFDI se vuelve triplemente complejo porque pues el CFDI ya no es como antes, ¿no? Un único documento, ahora ya va con los complementos y ahorita solo hablábamos del complemento de pago, pero recordemos que hay varios complementos, el de nómina, el de carta aporte que en el futuro cercano entrará en vigor, entonces el tema, el de comercio exterior, entonces el tema se va cada vez haciendo más complejo porque la autoridad va a seguir en el análisis de diferencias de CFDIs contra lo declarado de manera tanto de forma como de fondo, entonces tenemos que seguir adelante. Para algunos de nuestros clientes, como los que tienen matrices en el extranjero, puede ser muy complejo el decir, bueno, es que cómo funciona en México, ¿no? Porque este tema tan complejo de los complementos en muchos países no es de esa forma, es más simplificada,
pero bueno, pues es la parte en la que la autoridad ha identificado un área de oportunidad para mejorar la recaudación y la fiscalización de manera relativamente simple y manera automatizada. Entonces, pues tenemos que seguir adelante con este tema. Entonces, pues no nos resta más que agradecerles su participación en nuestro webinar. Como decíamos, soy Julia Castillo, socia de Controversia Fiscal. Mi socio César Gámez, socio de Consultoría de Impuestos Internacionales. Estamos a sus órdenes. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en las redes sociales de la firma, donde desde luego pueden encontrar todo el material de esta presentación y de los webinars que hemos impartido en ocasiones anteriores. En mi caso me encuentran en mis redes sociales, en LinkedIn como Julia Castillo. Y pues muchas gracias por participar. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto en los próximos webinars. Excelente día. Buen día. Hasta luego.